el Tribunal Supremo Electoral no hacía saber su posición porque no tenía un documento en el que basarse. La Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz ha emitido esta resolución disponiendo que en el plazo de 72 horas el Tribunal Supremo Electoral tiene que reconocer a Grover García. Ahí usted dice que hubo una afectación al Tribunal Supremo Electoral, dejándolos ahí indefensos ante eventuales acciones. De todas maneras, ¿cuándo se va a considerar este caso para un eventual pronunciamiento de sala plena del Tribunal Supremo Electoral? Estimado Rubén, recapitulo. Ese traslado, esa notificación nos da 3 días, ¿sí? Nos dice informar sobre la sentencia constitucional 776, nos da 3 días, y eso lo haremos, estimado Rubén, entre hoy, 25, mañana 26 o tal vez el 27. Vamos a responder esa notificación que nos pide informar, ¿no? Informar. ¿Qué significa eso, Vocal? Claro, ¿Qué significa informar? Uno podría entender también de manera implícita, podría entender que también nos está pidiendo cumplir la sentencia constitucional 776. Pero lo textual que dice es informar. Entonces nosotros vamos a responder a esa notificación. ¿Acaso no tendría que ser el Tribunal Constitucional Plurinacional el órgano que debería informar a esta sala? Estimado Rubén, parece que se quiere invertir, ¿no? O sea, por eso empecé esta entrevista señalando que nos dejan en una indefensión. Nosotros tenemos 48 horas, estimado Rubén, para poder interponer un recurso, ¿sí? Tenemos 48 horas, pero si ellos se mantienen en que fuimos notificados el 14 de noviembre por tablero, nos dejan en una absoluta indefensión, aclarando que nosotros tenemos un domicilio, ¿sí? Fijo en la ciudad de La Paz. Tenemos un domicilio procesal. Por eso justamente, entonces, aquí ha habido algunas extrañezas, estimado Rubén. Pero por eso vamos a responder, sí. Pero lo que quiero señalar es que habrían caminos, un camino que acabo de hacer y el segundo camino. En todo caso, podría ser también el día de entre hoy y mañana. Ahora, Vocal, ¿cierto? O hasta el miércoles. Esperemos que la sala plena del TCE se pronuncie. No quisiera yo empeñar la decisión de sala plena. Sala plena recién va a conocer ese documento, lo va a analizar y van a analizar todos los alcances que tenemos todavía como órgano electoral. A ver, hay 2 actos, por lo menos, vinculados a 2 instituciones distintas. Una del Tribunal Constitucional Plurinacional, específicamente una decisión emanada por los magistrados Iván Espada y Gonzalo Hurtado. Sobre esa decisión, hablo de la sentencia constitucional 0776-2024, Sala 4, hay todavía acciones pendientes del Tribunal Supremo Electoral, consulto. Y la otra sobre esta resolución de la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia de La Paz, que conmina a informar en el plazo de 72 horas que corren entre hoy y el miércoles sobre esta sentencia. En relación a qué resolución o sentencia el Tribunal Supremo Electoral tiene estas 3 vías, Vocal, si nos puede aclarar. A ver, otra vez recapitulo. Sí, a ver, vayamos por partes. Esta sentencia constitucional 776 hace referencia a la sigla del partido político MAS y PSP, ¿no? Nos está señalando que implícitamente que debería reconocerse la directiva a la cabeza de Grover García, ¿sí?
Y eso todavía, repito, no ha sido tomado, no ha sido analizado hasta ahora por Sala Plena. Vamos a responder. La otra que usted refiere de la Sala Constitucional de La Paz, estimado Rubén, hace referencia a las elecciones judiciales, ¿sí? No mezclemos. Hace referencia a otra cosa. Ahora, lo que estoy señalando es que al final, estimado Rubén, tenemos un artículo de la Constitución, ¿sí? Estamos señalando, estimado Rubén, aquí en este momento, cómo se está sentando la jurisprudencia, ¿sí?, en cuanto a las funciones exclusivas que tiene el órgano electoral. Parecería que se está generando un conflicto de competencias. Repito, el reconocimiento de las directivas, en este caso, es una función exclusiva del órgano electoral. Eso señalan nuestras leyes. Pero de pronto aquí se estaría generando una injerencia, ¿sí? Por parte de otra instancia, que es de una sala constitucional, que es del Tribunal Constitucional. Entonces, que nosotros queremos pedir algunas aclaraciones, estamos con esa potestad todavía para pedir algunas declaraciones, pero la otra, de verdad, y de verdad que nos debería llamar la atención. Entonces tenemos este artículo hermoso, 203 de la Constitución, que dice que las sentencias del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué quiere decir esto, estimado Rubén? Que después de las decisiones del Tribunal Constitucional solamente hay que quejarse con Dios, hay que quejarse con lo celestial. Pero y si creen en Dios, antes nosotros podemos pedir algunas aclaraciones. Repito, antes podemos pedir algunas aclaraciones, pero esto todavía va a ser motivo, va a ser todavía razonado, evaluado por Sala Plena. Esperemos un poquito, entre hoy y mañana habrán decisiones, estimado Rubén. En relación a estas dos determinaciones del Tribunal Constitucional, que ha dispuesto la validación del Congreso del MAS arcista y también de la resolución de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de La Paz. Vocal, de todas maneras, llama la atención que institucionalmente el Tribunal Supremo Electoral no haya recibido una notificación teniendo su domicilio legal correspondiente y habiendo pasado ya los tiempos. Los medios de comunicación nos enteramos antes que el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que el día 14, a primera hora ya se sabía la determinación del Tribunal Constitucional respecto de la situación del movimiento al socialismo. Entendemos nosotros que ni siquiera han considerado las sendas resoluciones del Tribunal Supremo Electoral respecto del Congreso del MAS evista, respecto del Congreso del MAS arcista y respecto de una resolución también vocal que amplió el plazo para la actualización de estatutos, como también la renovación de las directivas dispuesta hasta mediados del próximo diciembre. Vocal, personalmente, ¿usted qué consideración tiene respecto de esta sentencia? Sí, opinión muy personal, estimado Rubén. Yo tengo enormes dudas sobre la labor, sobre mi trabajo, si va a tener validez. No va a ser que mañana pasado el Tribunal Constitucional observe mi trabajo. Yo me encuentro en absoluta inseguridad, estoy con una total inseguridad. Estoy inseguro jurídicamente de mis funciones, porque si va a haber otra instancia que vaya a interpretar, vaya a observar mi trabajo, mi o tutelarla, Rubén. Entonces, de verdad, yo estoy con esa duda enorme. O sea,
Por eso digo, primera duda, por ejemplo, aquí hay otro detalle, estimado que lo traigo a colación, y esto no debía ser parte. En el sistema electoral boliviano tenemos la preclusión. Sí. La preclusión hace que un proceso electoral sea íntegro, ¿sí? Que se respete que una actividad no se pueda revisar. Y si otra vez, si yo estoy trabajando y me interpretan otra vez desde arriba, por producto otra vez de este hermoso artículo 203, que en mi caso debería ser modulado hasta abrogado, porque la Constitución señala también que en Bolivia en el Estado boliviano existen independencia de poderes, ¿sí? Independencia. Y con esto se trunca la independencia, estimado Rubén. Debería ser abrogado el artículo 203, al menos modulado. ¿Por qué? Porque estamos embargando ahí. Entonces, estimado, por eso yo quisiera, de verdad, y al menos es mi postura muy personal, algunas aclaraciones de aquí en adelante, porque se está generando una jurisprudencia. Sí. Si entonces, en todo caso, si va a ser esta instancia quien va a modular, va a interpretar las directivas. No solamente hablamos del caso del MAS, estamos hablando del conjunto de las organizaciones políticas, incluida en el marco de la democracia comunitaria. O sea, todo esto merece, estimado, en mi opinión, se debería restablecer de entrada. Se debería restablecer el principio de preclusión, que hoy por hoy ha sido violentado. Estamos hablando en relación a las sentencias relativas a las elecciones judiciales. Ha habido una sentencia y un auto constitucional al respecto. Vocal, de todas maneras, había compromiso de 4 órganos del Estado de garantizar las elecciones judiciales, incluso había la posibilidad de que sean totalmente íntegras, valga la redundancia, considerando de que el acuerdo político del Tribunal Supremo Electoral así lo disponía, pero los vocales, eso también lo vimos, han quedado desamparados. La Asamblea Legislativa no ha cumplido con las resoluciones de ese acuerdo y hasta este momento no hay esa ley corta que han reclamado. Y tampoco hay otros instrumentos que permitían por lo menos blindar las acciones del Tribunal Supremo Electoral. Se ha aprobado una ley para garantizar las elecciones judiciales en la Cámara de Senadores, pero al pasar a diputados, el diputado presidente Omar Yujra, para el día en que debía considerarse este asunto, estaba de viaje en alguna región del país cuando había urgencia. Respecto a estas actuaciones políticas, ¿hay un manifiesto institucional del Tribunal Supremo Electoral? Claro que sí. Han dicho que van a nomás proseguir en función de la sentencia las elecciones judiciales parcialmente. Ahora, ¿se sabe, vocal, cuándo serán el resto de las elecciones? Porque en algunos departamentos no va a haber Tribunal Constitucional, por lo menos sus magistrados, ni Tribunal de Justicia, hablando de sus magistrados. Sí, estimado Rubén, es verdad. El pasado, en esa reunión que sostuvimos con las organizaciones políticas, con el legislativo, con su presidente y su presidente de diputados, el presidente del Senado, en ese encuentro por la democracia solo recibimos un apoyo moral. Apoyo moral que no culminó con esa ley corta que blinde las elecciones judiciales. Y de eso es testigo el pueblo. Ahora, producto de esa sentencia, otra vez volvemos al Tribunal Constitucional, tenemos unas elecciones judiciales mutiladas, fragmentadas. Aquí debería intervenir, porque aquí al final se está partiendo, y también hay un hecho económico. Este proceso electoral va a costar aproximadamente 183 millones de bolivianos, ¿sí? Las que faltan, las restantes, van a tener otro costo,
no sabemos cuándo será, están desfasados, ¿sí? Y eso amerita un costo. Por eso, estimado Rubén, volvemos al principio de preclusión. La preclusión tiene que ser respetada, tiene que ser cumplida por los jueces, por los tribunales. Cuando se irrumpe la preclusión, estimado Rubén, como ya hemos abierto ahora las compuertas, es peligroso para la institucionalidad, para nuestras instituciones, Claro que para sí. nuestra democracia. Por eso es imperativo ahora que se vuelva a restablecer el cumplimiento de la preclusión. Ahora entiendo, debería estar inserto la preclusión en la constitución política del Estado para que ninguna autoridad lo toque. Por eso, sí, de verdad, estimado Rubén, hay que trabajar en una asamblea constituyente, ¿sí? O una reforma parcial de la Constitución, o tenemos las dos vías, ¿sí? Para que podamos, de verdad, los bolivianos podamos, de verdad, Ajustar, tener modificar. una constitución que pueda generar institucionalidad. Hoy Pero por hoy, vocal, de verdad, estamos en esta situación. Además, vuelvo a señalar, y lo voy a seguir señalando, no estamos en los vocales en la ley 044. sí, No estamos. sí. No sé por qué Ahí razón. empezó, el año 2010 empezó la desinstitucionalización, porque a los vocales no se les da caso de corte, no gozamos de este fuero especial de juicio de responsabilidades, y se atreven ahora, claro, nos amenazan, nos chantajean, dicen a 15,000 bolivianos por día si no cumplen los vocales. Esto nunca lo harían si estuviéramos en esa ley 044, como está el presidente, vicepresidente, fiscal general y magistrados del órgano judicial. Además, la institución llamada, nombrada, denominada Tribunal Constitucional Plurinacional, que no es poder del Estado, que no es parte del órgano judicial. Esta institución también goza de esta ley 044. Entonces, hasta el defensor del pueblo también goza de una ley, también goza de un fuero especial, por si acaso. Pero el órgano electoral, siendo poder del Estado, no estamos tan ley. Estimado Rubén, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar en recobrar nuestra